¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este estudio? Las implicaciones prácticas del estudio confirman una fuerte relación entre el estrés sentido y la rotación del vendedor. ¿Cuál sería una recomendación práctica para las empresas? Debe alentarse al director de ventas a mantener cierto estrés dentro del equipo de ventas, pero dentro de un rango que sea productivo, porque efectivamente los costos de una persona que no es productiva o que no vende suficientemente, pues son altos. Y los costos directos de no tener esta facturación pueden ser sustanciales. Pero también hay costos indirectos que pueden ser aún mayores. Y me explico, cuando los vendedores dejan una organización, no solo se van ellos, sino que se van muchas veces con las relaciones que han construido con sus clientes, que formaron durante un periodo de tiempo relativamente largo. Y cómo desarrollaron esas relaciones y esas ventas, pues tarda uno mucho. Y la relación que se construye con los clientes, cuando se va el vendedor, pues se pone en riesgo y expone a las empresas a una posible reducción quizás aún mayor de los ingresos. Las organizaciones de ventas que prestan atención inadecuada a la alta rotación entre sus vendedores se vuelven susceptibles a un fenómeno que Dudley y Goodson en 1989 le llamaban el síndrome del bajo techo de reclutamiento de ventas. ¿Qué significa esto? Que tenemos una mala contratación de vendedores. Existen otro tipo de implicaciones que no son prácticas, sino sociales. Con nuestro estudio, lo que nosotros estamos viendo también es que hay puntos muy importantes que tienen que ver con el impacto o las implicaciones sociales. La mayoría de los resultados de los estudios que se hacen en el mundo de Salesforce Management están hechos en países desarrollados, donde se originan pues las teorías y se originan la investigación fundamental. Nosotros hemos hecho la revisión literaria basada en esas teorías y en esos estudios. ¿Por qué? Porque no hay muchos estudios en países en desarrollo. Este estudio se hizo en economías en desarrollo y se comparan dos economías en desarrollo, pues lo que estamos teniendo es que podemos aplicar más fácilmente los aprendizajes o los hallazgos. También nos ayuda esta investigación a entender o dar un impulso actual para inyectar diversidad, equidad e inclusión en el mundo laboral. Aquí vemos que son culturas diferentes. Vemos en este estudio que podemos incluir culturas diferentes y que se comportan de manera diferente que las teorías de los países en desarrollo. Ningún país o individuo o grupo de individuos puede, digamos, reclamar la propiedad del desarrollo de la teoría o los estándares para evaluar las teorías que se originan en otros lugares. La diversidad, la equidad y la inclusión tienen un lugar en la investigación académica y deben de fomentarse. Este estudio nos ayuda a fomentar esta diversidad también de estudios. También los resultados obtenidos en este artículo nos ofrece una nota que nos advierte que la generalización de los resultados no puede ser excesiva. Evidentemente, existen limitaciones en nuestro estudio y esas limitaciones en nuestro estudio tienen que ver con que la muestra pues está limitada a 2 países, el tipo de cuestionario que utilizamos presenta lo que se llama el sesgo de método, porque los mismos encuestados son los que están contestando el cuestionario sin tener una contrapartida que nos ayude a comparar sus respuestas. Es decir, no hemos encuestado necesariamente a sus supervisores. Entonces, el modelo hipotético de relaciones entre constructos que estamos utilizando se basó en la teoría y en la investigación previa. Nosotros, como investigadores, entendemos que podría haber otros modelos estadísticos equivalentes con igual ajuste. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber otras formas de hacer el estudio y podemos pensar que las variables que utilizamos no son suficientes. Por ejemplo, el utilizar la variable del estrés, pues tiene sus limitaciones. El estrés puede resultar de muchas combinaciones de otras variables, de variables adicionales.
a las que nosotros utilizamos en nuestro modelo. Las relaciones entre los constructos, tal como se presentaron en nuestra investigación, como se están estudiando, pueden deberse también a ausencia de otras variables clave. Entonces, por eso decimos que este estudio tiene limitaciones. Este estudio también analizó las intenciones de rotación por parte de la perspectiva de los vendedores, utilizando respuestas hechas cuando la economía no se encontraba ni bajo el efecto de una recesión económica, ni bajo el efecto de una pandemia, como lo puede ser cuando se publicó el artículo que fue en época de pandemia. Ese no es el caso de hoy. Hoy, debido a esta pandemia, podríamos encontrar nuevas variables, nuevas condiciones en donde la economía sea diferente y donde las variables del estrés podrían ser diferentes. Esas limitaciones en nuestro estudio hacen que el estudio tampoco sea generalizable en todos los resultados, pero sí nos presenta, nos da algunos insights, nos da algunos resultados que nos ayudan a entender mejor cómo en estos dos países en desarrollo se comportan sus vendedores bajo estas variables. Los hallazgos confirman una fuerte relación positiva entre el estrés que sienten los vendedores y su intención de rotación y de cambio de lugar de trabajo. ¿Cuál es el valor que aporta y la originalidad de esta investigación? Este estudio lo que buscó era comprender por qué los posibles impulsores de la intención de rotación, de cambio de estos vendedores, se podrían manifestar de diferentes formas en países que tenían una perspectiva similar en su cultura. La investigación actual aprovecha la teoría de contingencia y la intención de rotación para poder demostrar que existe esta relación positiva. Y esto es un hallazgo que anteriormente no se había tenido, concretamente entre estas dos culturas. Además, dos dimensiones culturales adicionales, como es la orientación a largo plazo y lo que es evitar la incertidumbre, que son estas dimensiones del índice de Hofstede, y el modelo utilizando también a vendedores, porque previamente la literatura se había utilizado mucho en empleados en general. Pues espero que les resulte interesante esta investigación. Para profundizar más en ella, los invito a leer el artículo que se titula Intención de la rotación del vendedor, una historia de dos países. Muchísimas gracias. IPADE. The World Calls.